Entonces, cuando yo entiendo como mamá que mi hijo no está listo para entender que aunque le nombre y que le valide, no quiere decir que va a dejar de llorar. O sea, es más yo entender con mis emociones que tengo que solamente quedarme ahí para que él empiece a entenderse. ¿Qué está sintiendo el otro? En lugar de brincar a un diagnóstico de está bien, está mal o qué necesitaría cambiar. Sí. Que eso es irnos a la mente que trata de resolver los problemas, en lugar de esta mente curiosa que dice qué está pasando. Si tú a un señor que tiene ahorita 70 años, a los 10 años le hubieras puesto una computadora, un PlayStation, un Xbox o un videojuego, posiblemente hubiera hecho exactamente lo mismo que un chico hoy de 10 años. Es muy Absolutamente de probable. acuerdo, Entonces, claro. entonces no es una cuestión de generación, es más los medios que tenía a mi disposición, ¿no? Esa exposición que tenía a Claro. ciertas cuestiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio súper especial. Es sorpresa, Ni es la primera vez ni es también. la primera vez. En otro proyecto tuve la oportunidad de platicar con ella. Puedo decir que es una de mis mentoras. Mm. Me ha guiado en este camino de la crianza y le quise hacer esta invitación hace un año. Hace un año y apenas hasta ahorita se dieron los tiempos para colaborar y tener este espacio para compartir, reflexionar. Y si en algún momento de esta plática surge alguna duda, o sea, siempre se puede escribir en comentarios, pueden decirnos su retroalimentación para intentar responderlas todas las preguntas, ¿no? Antes de empezar, digo, sí quería comentar que hoy me sumo junto a ustedes dos. Ahorita vamos a presentar a la invitada, que igual por el título pues ya sabrán quién es. Sí. Pero hoy me sumo a esta edición nueva, donde ya 100% pues se va a hablar un poco de la crianza, tanto cómo se llevaba a lo mejor antes, quisimos darle como ese giro, a cómo se lleva actualmente, como esas dos, tanto pros y contras que muchas veces pues suele suceder, ¿no? Ahorita que está muy de moda la generación de cristal o la generación de cemento, ¿no? Que muchos incluso hasta hacen memes, ¿no? Como parodias de esto y que pues es importante también hablar como que todo parte desde la crianza, ¿no? Tanto la Ujú. crianza respetuosa y todas las vertientes que existen hasta cómo se llevaba anteriormente como la crianza autoritaria, ¿no? Yo todo esto lo he Ujú. aprendido en gran mayoría de Daniela, sigo aprendiendo mucho, me encanta, me fascina el desarrollo personal y nunca había explorado esta vertiente del desarrollo personal, ¿no? Que es la crianza como tal. Entonces, sí tengo algunas dudas, Tráelas. Sí. más que nada como para como padre, que últimamente he estado viendo muchos discursos dentro del feminismo, ¿no? Con todo esto que está sucediendo de la marcha cada año, ¿no? Y se me hace muy interesante. También hay muchas cosas que creo que desconocemos, ¿no? Cuando estás criando a una niña, ¿no? Y Sí. que a veces también cometemos ese, no sé si llamarlo error, igual ahorita Teresa ya me lo dirá, pero de separar, ¿sabes? Como, este se cría de una manera, este se cría de otra, hasta qué Interesante. punto, ¿no? Pero sí, la invitada de hoy, pues, no sé, igual, si quieres, Dan, continúa donde lo dejaste. Bueno, muy buena introducción. Así yo ya quiero empezar con el tema. Exacto, yo también ya digo, a ver, Ya, ya. Pero bueno, empecemos. tenemos a Teresa García en este episodio. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, yo creo que Teresa, partiendo de la reflexión que comentó Adri, Sí. ¿Yo quieres que empiece con mis sí, ¿qué comentarios? piensas? Ok, pienso, soy muy opinionada y si es de Me encanta. crianza o de feminismo, el problema es pararme. Sí. Entonces, primero me encanta precisamente que el puro hecho de que esté aquí un hombre interesado en crianza habla ya de este movimiento eh, a algo, a dejar de delegar algo tan vital y tan esencial
exclusivamente en las mujeres, ¿no? Porque desde ahí es donde ya empiezan estos sesgos. Bueno, yo obviamente estoy a favor de la disciplina consciente, de la crianza empática, de trabajar con los niños y no de hacerles cosas a los niños. Entonces, sí, definitivamente creo que que mucho de lo que se consideran errores de la crianza positiva son en realidad malos entendidos. Okay. Es esta idea de que la crianza positiva o la disciplina positiva es falta de disciplina y o falta de estructura o falta de límites, en ningún momento. Pero es todo eso, límites y estructura, con una palabra al centro que es respeto. Respeto hacia el niño y también respeto hacia nosotros. Porque para mí creo que es muy importante nombrar que al final la crianza o la vida en familia debiera ser un constante balanceo de las necesidades de todos, de ahí el respeto. No queremos a nadie sacrificado por los beneficios, por lo que los demás necesitan. Queremos que todos podamos florecer en conjunto, las madres, los padres y los chamacos. Y las chamacas, por supuesto. No sé, Daniela, si quieres decir algo aquí, porque te digo, yo me puedo seguir. ¿Sabes? Me encanta el término que utilizaste, porque yo siento que maternar y paternar, pues se conecta con esa naturaleza de conectar con otro ser humano, y que utilices la palabra como florecer, me gusta, porque sí es como... O sea, desde chiquitos, ¿no? O sea, van creciendo, los vas alimentando y no es nada más físicamente. Son las pequeñas cosas que haces todos los días, como lo que dices tú, o sea, el respetar quién es, cómo hace las cosas, cómo es. Es muy delicado a veces porque lo hemos platicado en otros episodios, Adrián y yo, que es muy difícil ofrecer eso cuando uno a veces no lo tiene. A mí me pasa personalmente que pongo en prioridades a otras personas porque los amo, pero a veces me empiezo a descuidar y es poner atención a eso. Es como, hey mamá, hey papá, no tienes que dejarte en segundo plano para poder ofrecer eso. Tienes que sentirte completa, plena, pleno, para que tu hijo de verdad pueda conectar contigo. Claro. Entonces sí, me gusta el término de florecer. De florecer. Y me gusta mucho cómo lo describe uno de mis autores ya muy, digamos, del siglo pasado, pero de mis favoritos, que es el psicoanalista Winnicott, que él habla de cómo cuando el bebé nace, la adaptación debiera ser al 100% a las necesidades del bebé. Pero conforme ese bebé va creciendo, entonces nos vamos adaptando cada vez un poquito menos a sus necesidades. No se trata de beberles el aliento, resolverles las cosas, que no enfrenten dificultades, sino que se trata de irlos acompañando, y en ese acompañamiento nos vamos adaptando cada vez un poquito menos y los vamos invitando a que ellos también se puedan adaptar a veces a lo que nosotros necesitamos. En ese, como de una adaptación al 100, cada vez una adaptación un poco menos, sin perder la claridad de que somos los adultos de la relación y que entonces los que se tienen que regular para hacer una invitación a la corregulación a los niños somos nosotros. Y justo ahí es donde vuelve a entrar la clave del autocuidado. Si yo no me atiendo a mí misma, si no monitoreo que esté yo descansada, que tenga suficiente azúcar, que esté hidratada, que mi mundo esté balanceado, no voy a poder darles estar regulada para invitar a los niños a corregularnos. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchas temporadas en la maternidad donde eso es prácticamente imposible, ¿no? Una semana de niños enfermos donde uno no duerme bien y todo va a ir a un pésimo lugar. Pero si ahí lo miramos con compasión, en lugar de empezar a buscar quién es el culpable, y hasta lo nombramos a nuestros hijos, ay, esta última semana, qué difícil ha estado. Ustedes enfermos, yo agotada, todos refunfuñando, qué complicación, ¿no? Y lo aceptamos y lo validamos y le damos un espacio. Eso nada más de poderlo reconocer, validar,
y darle el espacio también nos va a ayudar a regularnos un poco mejor. Y Teresa, por ejemplo, ¿cómo es? Porque normalmente cuando se habla de crianza, forzosamente, digo, en sociedad, se liga mucho como a la mamá, ¿no? En Sí, esta parte de cuando están enfermos los niños, pues estás cansada, estás agotada, ¿no? Como el ejemplo que acabamos de dar. exacto. Pero, ¿cómo? De hecho, hace ratito que tengo como esta rutina, ¿no? De despertarme muy temprano y normalmente escucho como un podcast y estaba escuchando una chica que hablaba sobre los roles de género, ¿no? Ujú. Que si se piensa o se propone de parte del feminismo que el hombre empieza a tener como más tareas, por así decirlo. No ayudar, que eso me quedó clarísimo, Más lo dejó clarísimo. participación. Bien, Me quedó bien. clarísimo de la chica. Una participación más pareja, ¿no? Exacto, o sea, como tener esta parte de cooperar. Ella lo mencionaba como cooperar más, ¿no? Para ti, como autora, y que me imagino que has visto muchos casos, ¿cómo has visto que es la mejor manera de la inclusión del hombre dentro de esta dinámica, ¿no? Porque hay muchos roles, como yo aprendí de Daniela, que, por ejemplo, el amamantar, el hombre realmente, su rol es como más externo a, ¿no? Porque a final de cuentas es como una relación que se crea como entre el bebé y la mamá. Pero ya en la dinámica de familia, ¿cómo has visto tú que es la mejor manera de que pueda integrarse un hombre a lo mejor sin, que no sea tan intrusivo porque normalmente cuando habla el hombre casi siempre se siente como excluido y culturalmente pues no es como que se comparte mucho de lo que siente, ¿no? De hecho, en el Ujú. podcast que nosotros estamos creando, comparte un poquito de esto, ¿no? El cómo se siente de la parte del hombre, porque son dos perspectivas muy distintas. Muy Claro. distintas. Pero en Sí, tu experiencia, ¿cómo lo has visto? yo quiero nombrar que el patriarcado voy a ser muy burda, el patriarcado nos jode a todos, a todas, a todes. A todos Y creo sí. que esta invitación para que los hombres participen de una manera más equitativa es una invitación a que se enriquezcan de las Ujú, conexiones emocionales, de contactar la ternura, de poder estar más en contacto con lo que estoy, como tú decías, sintiendo ujú. y poder ir aprendiendo paulatinamente a poderlo poner en palabras y poder acompañar a mis hijas, hijos, hijes. Creo que por ejemplo, una experiencia que yo tengo es que muchos papás que tienen la fortuna de tener primero una hija, Ujú. se les facilita mucho más la conexión con la ternura. Ok. Como que si el puro hecho de que la niña sea niña y no niño, les liberara de un montón de estos prejuicios y miedos que les ha inoculado el patriarcado, ¿no? Donde no vaya a ser que me salga Ajá. maricón, no vaya a ser que me salga endeble, ¿no? Entonces lo tengo que hacer fuerte, lo tengo que hacer, y en eso me obligo yo mismo a ser fuerte, invulnerable, y ya sabemos que eso nos bloquea de unas posibilidades de conexión emocional con la gente a mi alrededor esenciales Ujú, para la resiliencia y la salud mental. ujú. ¿Cómo hacerlo? Creo que es un trabajo de cada pareja. Creo que pasa de entrada por reconocer que esta distribución de roles no es funcional para nadie, ¿no? Que nunca antes, o sea, sobrecargar a una madre a ella sola con el cuidado de los niños y luego hacerla sentir responsable por cualquier cosa que va mal, no es un problema de esa mamá, es un problema estructural, Ya. donde se nos ha olvidado que la crianza debiera ser una labor colectiva, Ujú. una labor de grupo, y que lo que tendríamos que estar construyendo es más comunidad. Y aquí un mensaje muy importante para, sí, específicamente las mamás, que con facilidad caemos en estas rivalidades de Ujú. yo de qué tipo de mamá soy, de las que amamanta, no, yo de las que no, y ahí nos empezamos a juzgar, y para mí eso es uno de los grandes problemas, porque ahí perdemos toda la sororidad que se requiere para una verdadera crianza en conjunto que permita que todo el proceso sea más saludable.
Sí, es como que se polariza de alguna manera, ¿no? O sea, se polariza el hecho de, porque he visto mucho, digo, yo, aparte de ser papá, también me dedico mucho a ver la parte del comportamiento humano, ¿no? Y veo en redes sociales que me gusta mucho analizar los comentarios, ¿no? De las personas sobre un video en específico y salió, bueno, ha salido desde que generaciones ya, ¿qué serán? De 50, 60 años, han empezado a utilizar las redes sociales. Me he dado cuenta que hay muchos comentarios de, como a Daniela le pasó, igual no sé si quiera comentarlo ahorita, pero de, ay, qué exageradas, ¿no? Ujú. Señoras, o sea, señoras que comentan como, qué exageradas, o a mí mis hijos crecieron bien y yo Ujú. Vi les con la pegaba. Ah, chancla. exacto. Ajá. Y como ese tipo de comentarios que creo que incluso también hacen como introducción a esta parte del tema, ¿no? De cómo las generaciones muchas veces se encargan de lo poco que se avanza, ¿no? Tratar como de destruirlo porque yo pienso, igual ahorita quiero saber la opinión de ustedes dos, que tiene mucho que ver con el hecho de que no, si yo viví así, tú también tienes que vivir así, ¿no? Es como, no, no te me quieras salir de aquí, ¿no? Es como, esto es lo que Claro. yo conozco y esto es lo que deberías tú de estar haciendo. Una cuestión como del ego, ¿no? Un poco también. Sí, y ahorita quiero yo también oír a Daniela, nada más déjame decir esto, el dolor también a veces, Sí, cuando tú descubres que había otra manera mucho más respetuosa, vuelvo a sí. subrayar el respeto como idea central, respetuosa, amorosa, empática, de criar a tus hijos, el dolor de no haberlo hecho así puede ser tal que mejor Ujú. lo descalificas y te desconectas y lo juzgas. Sí, Entonces, pero igual viene del ego, sí. ¿no? En lugar de Sí. poder decir, uy, sí, y yo justo hoy también veía algún comentario en redes de, a mí me criaron con la chancla y hoy lo que es reparador es Sí, ver a mi agradece. mamá acercarse a mi niño en pleno berrinche y abrazarlo y Sí, acompañarlo. sí. ¿No? A veces la sanación viene, salta una generación, pero si Ujú, estamos sí. ahí para ser testigos, también nos puede sanar a nosotros. Ahora sí, Daniela, perdón. No, sí, claro, yo lo he visto, que típico decimos, oye, mamá, conmigo no fuiste así, al niño le permites todo, al nieto le permites todo, ¿no? Pero creo que tiene que ver, o sea, intento a veces ser como empática, verlo desde la compasión, como de, a ver, ¿por qué esta señora me hace un comentario en una publicación donde yo estoy siendo súper real en decir ser mamá es súper cansado, ser mamá o papá es súper cansado, porque así como se retribuye, es así de cansado. Y a Ujú. veces dicen, no, es que no se vale quejarse. Tú Ajá, incluso dicen como, ay, pues tú querías tener hijos. Es como, pero claro, eso no quiere decir que no ame a mi hijo. Ujú. claro. Es, Esa es o la sea, lo amo con todo mi idealización, corazón, claro. pero es súper Y, difícil. Y creo que es lo que dijiste, que viene del aceptar que la manera en la que esta mamá o papá crió no era correcta o era dolorosa. Y pues pasar por eso y decir me equivoqué, pues no está tan fácil. Es más no fácil está criticar a tan las nuevas fácil. generaciones y decir, ah, pues es que generación de cristal, uy, si ahora se quejan de todo, Sí. pero Y yo, pues, yo doy una plática a veces, un taller para papás y mamás con adolescentes y siempre empiezo, ahorita ya la saqué para leerles la siguiente cita, ¿eh? ujú. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. ¿Quién creen que lo dijo? Mm, Híjole. no sé. ¿Quién lo dijo? Sócrates. Ah, ok. Sócrates en el 470 antes de Cristo. O sea, estos juicios sobre la adolescencia están ahí desde siempre. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una generación que viene justo a romper Sí, lo establecido. Y esto del pasado era mejor es una característica humana. Entonces, no se vayan con esa finta. Somos una cultura adultocéntrica, Ujú. totalmente adultocéntrica. Y ahorita cuando el péndulo se empieza a mover hacia poner el... hacia balancear, porque ni siquiera se trata de poner siempre a los niños en el centro, porque como decíamos,
si no nos cuidamos primero a nosotros mismos, ellos no van a poder estar bien. Pero también de ser mucho más respetuosos de este periodo de la vida que es la adolescencia. Yo creo que es con los que más duros somos y menos espacio y menos reconocemos cómo debiéramos de acercarnos para realmente poderlos acompañar en ese periodo de la vida tan complicado, Sí. Sin sentir que nosotros somos tanto más superiores que ellos, Sí. ¿no? Sí, fíjate, Es y ahí. es algo, ahorita que mencionaba la cita, es algo que yo, por ejemplo, veo mucho sí, como siento que los medios y las herramientas cambian mucho, ¿no? De generación en generación. Pero si tú ves cómo eran las personas hace 50 años incluso, por medio de mi padre, por ejemplo, lo sé, que hacían cosas que dices tú, oye, casi te cuesta la vida, ¿no? O sea, Ujú, literalmente casi te cuesta la vida como ujú. eso que hiciste. Y como que perdemos de vista que el tiempo avanza, pero los comportamientos no son no acompañan, como que hay un desfase, ¿no? Que siguen siendo muy similares los comportamientos que tenemos sin importar las generaciones. Creo yo la única diferencia es eso que estábamos hablando ahorita de cuando hablan los jóvenes de la generación de cemento, ¿no? Que son estas personas sí, lo que tú digas, ¿no? Generación de cemento, como de manera despectiva, porque pues también se les menciona generación de cristal. Creo yo que tiene mucho que ver con yo como generación no tuve todas estas facilidades que tienes tú. Sin embargo, yo siempre pongo este ejemplo. Si tú a un señor que tiene ahorita 70 años, a los 10 años le hubieras puesto una computadora, un PlayStation, un Xbox o un videojuego, posiblemente hubiera hecho exactamente lo mismo que un chico hoy de 10 años. Es muy Absolutamente de probable. acuerdo, Entonces, claro. entonces no es una cuestión de generación, es más los medios que tenía a mi disposición, ¿no? Esa exposición que tenía a Claro. ciertas cuestiones, ¿no? No, y de hecho, bueno, leí un libro que no sé si esté traducido, van a disculpar que lo cite en inglés, se llama Wildhood, que es el Wow. estudio de la adolescencia en las diferentes especies. Y Wow. definen adolescencia como tener un cuerpo maduro con un cerebro totalmente inmaduro y cero experiencia. Y eso se repite en las diferentes especies. Y hay muchos eh, conductas que se repiten en todas las especies, como esto de ser más salvaje, por decirlo de alguna manera, más aventado, tomar riesgos, Sí. ¿no? Porque por un lado está que no tenemos que adentrarnos mucho en la adolescencia, pero les recomiendo muchísimo el libro y sí, nos mueve a ese lugar de un mayor respeto otra vez, para mí es la palabra clave, Ujú. entre generaciones, entre maternidades, hacia los niños o los adolescentes, entre género, es decir, mamá, papá, ¿no? El respeto para mí, el ponernos curiosos de qué es lo que le está pasando al otro, qué está sintiendo el otro, en lugar de brincar a un diagnóstico de está bien, está mal o qué necesitaría cambiar. Sí. Que eso es irnos a la mente que trata de resolver los problemas, en lugar de esta mente curiosa que dice qué está pasando. Porque bueno, a mí algo que me preocupa y que está ahorita en todo el mundo, a todos los niveles, es esta polarización Sí. que nos mueve hacia el juicio Sí. Ujú. y la animadversión, ¿no? Sí. Dan. Uy. Es que yo podría seguir Sí, preguntando y ya sé. preguntando, pero Pero fíjate, o sea, hablando de la adolescencia, yo creo que es una etapa tan difícil, tanto para los papás como para los adolescentes y para los profesores a veces, que Sí, sí, decidimos sí. como evitar, olvidar esa etapa. ¿Y qué pasa con los adolescentes? O sea, un chorro de problemas. Drogas, embarazos adolescentes, o sea, tantas problemáticas que surgen ahí que dices, o sea, creo que si volteáramos el foco hacia eso, digo, además que la infancia también es súper importante, Claro. pero creo que abordar la adolescencia con el respeto que se merece, creo que se podrían crear muy buenas relaciones y muy buenos lazos entre mamá, papá e hijo. ujú. Totalmente Porque de creo que acuerdo. nada más pensamos en esa etapa como rebeldía. Y Ujú, fuera de ahí, no entendemos nada. O sea, ni cómo ujú. funcionamos,
ni qué está sintiendo, ni en ningún nivel queremos entenderlos. Sí. O sea, el otro día yo Exacto. vi un reel y creo que lo compartí, en que pensamos que es cuando necesitan muchísima más disciplina, pero es cuando necesitan muchísima más empatía, Ujú. porque están despegándose de ser esos niños que aceptan todo de mamá y papá a descubrir quiénes son en el mundo. Entonces Exacto. empiezan, por eso es súper importante el pertenecer a este grupito de amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque mis papás no lo van a hacer todo en la vida. Y cuando Claro. yo esté en el mundo real, pues son personas que están a mi nivel. Entonces Sí, necesito encajar. Y a veces sí. decimos que tuvimos una plática sobre eso, que su responsabilidad nada más es la escuela, pero su importancia es, también está siendo inteligente en que tiene que sobrevivir en el mundo y tenemos que aprender a Exacto. respetar esos procesos. Si para él es importante pertenecer y tener amigos, pues ayudarle a eso también, a esas habilidades sociales que no nos enseñan y cómo, o sea, cómo les enseñamos si no nos enseñaron, ¿no? Claro, Sí. ¿Cómo claro. le haces? Sí. ¿Cómo acompañas a los papás a pasar por esa etapa? Para mí, bueno, ahorita hay muchos autores que lo que están diciendo es que hay que entender que la infancia necesita que seamos los gerentes de nuestros hijos, de la vida de nuestros hijos, Mm, y la adolescencia requiere que seamos los consultores. ok. Ok. Es decir, no les vamos a decir exactamente qué tienen que hacer, pero vamos a sostener el espacio para dialogar con ellos, acompañarlos a que encuentren qué quieren hacer y luego ayudarles a aterrizarlo. Ok, ¿quieres eso? ¿Cómo lo vas a conseguir? Porque eso es lo que a ellos les falta por cómo está recableándose la corteza prefrontal, la capacidad de planificar y Ujú. poder decir, ok, vamos a actuar, voy para llegar a la casilla 8, tengo que pasar antes por estos otros pasos y entonces voy a poder llegar. Y aquí además reconocer que esto que nombrabas tú, Adrián, de la tecnología, Ajá. porque muchas veces abandonamos a los adolescentes porque sentimos que nosotros no sabemos lo suficiente. Ok. Ujú. Y entonces ya no intervenimos. Como un Cuando la síndrome del realidad, impostor, ¿no? Casi, casi, ¿no? casi, casi. Y aquí para mí lo que es vital es, si, igual que toda la infancia, nuestro objetivo primordial es cuidar la relación y mantener la conexión, entonces, sí, invitar por favor a todos los escuchas, mientras más tarde les puedan dar a sus hijos un smartphone, mejor. Estarán cuidando su salud mental, emocional, física y sexual. Mm. No antes de los 14, es lo Ujú. que actualmente sabemos, Sí. ¿no? Pero una vez que tienen, y si queremos hacerlo desde la conexión y no desde la Satanización. gracias, de las redes sociales, entonces me voy a sentar y le voy a decir, a ver, enséñame, a ver, explícame, a ver qué ves, a ver cómo lo haces, a Ujú. ver, yo también quiero aprender, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de rendirnos porque no sabemos, nos acercamos con esta humildad, porque aquí hay un gap bien interesante. Los chavos están lidiando con una tecnología a la cual el cerebro todavía no se ha Sí, adaptado. no está listo. Ujú. Necesitan mucho acompañamiento, no se rindan, papás y mamás, acérquense, acompañen, pónganse curiosos, traten de averiguar y llegado el momento, sean muy firmes y consistentes. El celular hasta tal edad, en la noche no se lo quedan en el cuarto, monitoreamos cuánto tiempo, hay Ujú. montones de controles parentales que sí podemos utilizar. Y bueno, ya nos fuimos por un camino totalmente diferente. Es la magia del podcast, ¿no? Ajá. Pero me llama mucho la atención, digo, ahorita, a final de cuentas, todo esto que mencionamos es algo que les puede ayudar sí o sí si lo tropicalizan al contexto y a la etapa en la que se encuentran, ¿no? Porque muchas veces ahorita ya ni siquiera de adolescentes, o sea, les dan teléfonos a los 4 años, ¿no? O sea, entonces, esta información también les puede ayudar, porque, o sea, si de por sí estás hablando de que a los 4 años estaba viendo Pocoyo, por decir un ejemplo, ¿no? Y de repente se abre todo este mundo abrumador a cosas que ya ahorita estamos hablando hasta de inteligencia artificial. O sea, Uh-huh. es algo que tan abrumador y es tanta información que
no puedes como asimilarlo y dimensionarlo, ¿no? Ujú, Ahora sí ujú. que el cielo es el límite, incluso más allá del cielo es el límite, ¿no? Porque Sí. prácticamente puedes ver todo a la palma de tu mano. O sea, y es Ujú. algo que creo que no se le da esa importancia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo he estado leyendo autores que dicen, ¿quién le da las llaves de un coche a un niño de 11? Sí, ¿Por qué les entregamos un smartphone? sí. ¿No? O sea, no estamos dimensionando los alcances y es Ujú. verdaderamente preocupante. Sí, ahorita que mencionabas lo de ser un gerente, ¿no? Cuando son niños y consultores, cuando son adolescentes, me viene mucho como esta analogía, ¿no? De que al final de cuentas ser papá es como emprender un negocio, ¿no? Vas aprendiendo con el niño cosas que hacía mucho tiempo que no volvías a tocar. O sea, como cuando emprendes, te Ujú. vuelves el todólogo, ¿no? Del Ujú, negocio. O sea, ujú, aprendes de sí. todo. Creo que es muy similar y creo que muy seguido utilizo esta analogía como el emprender con el ser padre, porque si tú no necesitas ser un experto en lo que el niño está aprendiendo, pero sí por lo menos conocer lo suficiente, al igual que como el emprendimiento, ¿no? Sí. Cuando tú vas a contratar a alguien, a lo mejor no eres un experto en eso que lo estás contratando, pero sí sabes cómo se desempeña ese rol dentro de un emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que es algo muy similar, algo que sí me llama mucho la atención dentro de lo que es la crianza como tal, es que creo yo que existen muchas alternativas. Igual me gustaría, Teresa, para volver un poquito y encauzar Ujú. Ujú. todo Del esto, episodio. todo el episodio. Ajá. ¿Qué tipos de crianza existen? Porque digo, a final de cuentas, sé que existen muchos videos sobre esto, pero me gustaría como compactarlo un poco a lo mejor al papá, porque pienso en el papá y digo, pues digo, sé que existen muchas, ¿no? Pero desde tu perspectiva, a lo mejor que pudieras como darnos un tour así express, como por Ajá. cuáles existen y por qué es importante conocer esto más que nada, ¿no? Ok, a lo mejor esta clasificación la haces mejor tú, Daniela, que yo. Entonces, por favor, interrúmpeme o no. Pero sin hacer verdaderamente una lista, para mí, digamos que las crianzas estarían divididas en, en las que utilizan el autoritarismo, Ujú, Sí, un las extremo, ¿no? Ajá, sería el autoritarismo. En el medio estaría donde sí existe una disciplina y una autoridad, porque asumimos Sí. nuestro rol de papás y mamás, que tenemos la visión más amplia y la responsabilidad de cuidarlos. Y luego esta a la que muchas personas le tienen miedo, que es la de la falta de límites o como le llaman luego el laissez-faire, ¿no? De no, todo lo que quiere el niño, eso vamos a hacer. ok. Creo que muchas personas cuando hablamos de disciplina positiva o crianza respetuosa creen que estamos hablando de Ujú, esta Sí. última y subrayar todo el tiempo no, porque es igual de violento dejar a un niño libre a su capacidad de autorregulación, la cual es nula, ¿no? Porque tiene un cerebro profundamente inmaduro y un sistema nervioso inmaduro, es igual de violento que quererlo que se regule, porque si no lo vamos a golpear, que ujú, sería con el autoritario a través del miedo, sí, ¿no? Entonces, digamos que sería ese como el espectro. Nosotros estamos colocados acá en el centro, Ujú. eh, donde una vez más, insisto, para mí la clave es el respeto. sí. Por ejemplo, una práctica de la crianza autoritaria sería el time out, ¿no? El famoso vete a tu cuarto. Aquí Mm. es muy interesante porque también, como todo, y creo que lo mencionabas tú, Adriana, hay que irse ajustando con la edad. O Ujú, sea, si yo mando a su cuarto a un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años a que reflexione, eso es una tontería, eso no va a suceder. Los niños para reflexionar tan pequeñitos necesitan un acompañamiento, sí. ¿no? Y necesitan, en primer lugar, otra vez, un sistema nervioso que les permita regularse y porque están regulados, accedan a la reflexión. Si están desregulados, ni ellos ni nosotros vamos a ser capaces de reflexionar, ni de ser empáticos.
es vital estar regulados, es decir, tener el cerebro integrado, y aquí estoy pensando en el modelo de Daniel Siegel del cerebro, que si no conocen, pues los referimos a sus muchos libros maravillosos con Tina Bryson sobre crianza. En cambio, en la crianza respetuosa de lo que hablamos es de un time in. Y otra vez, disculpen mi pochismo, pero ahora sí que como dicen, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así, bueno, el timing, ¿qué quiere decir? Que tengo conciencia que mi niño para regularse lo que necesita es conexión. Y entonces, cuando lo empiezo a sentir que está desregulado, o como dicen otros autores, por ejemplo, Mona de la Houck, que su cuenta bancaria, es decir, eso que necesita el cuerpo para poderse regular, está en números rojos, o sea, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque no lo hemos visto en todo el día, ahí primero voy a hacerle un depósito. Okay. ¿Qué sería un depósito? Un time-in. Me siento con él, le leo un cuento, exacto, cantamos juntos una canción, hacemos un bailecito. Lo loco es que en esta agenda adultocéntrica que solemos traer nosotros, creemos que ese timing nos va a tomar 3 horas, nos va a retrasar y ya no vamos a llegar a tiempo a nada, cuando en realidad muchas veces, no siempre, porque en la crianza nada es siempre, ¿no? Pero muchas veces sentarnos y leerles el cuento. A ver, nos sentamos, te leo el cuento, estamos juntos, ¿qué te pareció? Muy bien. Ahora sí, mi amor, ponte los zapatos porque ya nos vamos a la escuela, ¿no? Eso sería con un niño de pequeñito el timing. Con un niño más grande, estoy pensando 11, 12, a lo mejor sí, cuando ya se está desregulando demasiado, necesitamos decirle, en este momento no podemos hablar, te voy a pedir que te vayas a tu cuarto y en cuanto estés listo vienes y hablamos, ¿no? Y ahí sí lo puedo mandar a su cuarto a que se calme, no a que haga la reflexión solito, ojo, de nuevo, ni lo voy a ir a encerrar, pero sí como este tipo de time out también los adultos lo necesitamos a veces. Sí. ¿Sabes? Ya me estoy desregulando, mi amor, ya me estoy enojando. No el famosísimo, ya me estás haciendo enojar, donde le deposito la responsabilidad al niño. Sí. Ya me estoy enojando, voy a salir a darle una vuelta a la manzana, o voy a ir a la cocina a hacerme un tecito, o voy a irme a lavar la cara y las manos con agua fría. Sí. ¿No? Todas esas cosas que me ayuden a calmarme y entonces regreso. Sí. Usar el time out así, sí funciona. Ese es el uso del time out en la crianza respetuosa, empezando por nosotros. El time out para nosotros, para regularnos. Sí, porque, por ejemplo, algo que yo aprendí mucho con Daniela, por en este caso, es el hecho de comunicar lo que está sucediendo, no solamente lo que el niño puede ver, ¿no? Porque digo, al final el niño puede darse cuenta de muchas más cosas que a veces creemos nosotros que no se dan cuenta, ¿no? Pero totalmente. Lo que pasa en el interior del adulto, ¿no? O sea, el hecho de ser transparentes, yo creo que también lo compararía mucho como lo he visto, digo, casi siempre toco los negocios porque es lo que hago a final de cuentas, pero está bien, es algo que como que conecta muy bien, ¿no? He visto muchas personas que ven como al patrón, ¿no? Es como, el patrón, y está el patrón y me voy a comportar, ¿no? Es algo parecido, como que replicamos ese mismo patrón en el trabajo, ¿no? Sí. Es como está el patrón, me comporto, pero cuando no está el patrón, o cuando el patrón se da la vuelta, es cuando ya hago mi desgarriate, ¿no? Entonces, creo yo que es algo que para la gente que escucha y lo pueda como de alguna manera bajar como a su realidad, es algo así lo que pasa con los niños, ¿no? Que los niños cuando tú los dejas solos, digo, el niño a lo mejor está en su cuarto y está pajareando, ya está con otra cosa y ya se le fue, ¿no? Se le fue el avión y no hubo una reflexión, no hubo cómo funciona el mundo, ¿no? Que creo que es tan importante explicarles cómo está funcionando y qué fue lo que sucedió, ¿sabes? Y que si yo me enojé, entiendas el por qué, ¿no? O sea, qué está pasando, ¿no? Claro.
explicarles, pero también ponernos curiosos de ellos, qué vieron, qué Ajá. entendieron, qué se imaginaron, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Eh, sí, yo creo que cuando me pones ese ejemplo del patrón, tocas una diferencia vital entre la crianza autoritaria y la crianza respetuosa. Ajá. Porque este modelo donde si está el patrón o si están mis papás mirándome, me comporto de una manera, esa es la crianza autoritaria, porque a lo que Ujú. le tengo miedo es a que me cachen y al castigo. Sí. La crianza respetuosa, a lo que le estamos apostando, y créanme, da resultados, lo he visto miles de veces, no solo en mis propias hijas, sino en montones de padres y madres que he acompañado, es a crear una brújula interna, a Ujú. que el niño tenga claro por qué X conducta es mejor que Y, Sí, por qué le conviene más hacer X que Y. sí, Ujú. Y entonces la motivación es intrínseca y no extrínseca. sí, Y ahí entonces el niño va a tener su brújula moral muy bien puesta y no va a ser en función de si me ven o no me ven. sí, Va a ser en función de yo actúo alineado con mi integridad y los valores que aprendí y que me resuenan y que me hacen sentido. sí, ahí no hice la distinción entre, sí, lo que me refería del patrón, sí, es la autoritaria y la otra de Ajá, explicar es la ajá. respetuosa, sí. Sí, y el otro Ahora, extremo sí, súper permisivo, o sea, el autoritario, Ajá, el ajá, patroncito, ¿no? Los sí. papás son los patroncitos y les tienen miedo. Y en el otro es el permisivo, Ujú. donde igual lo voy a hacer, no me van a decir nada. Sí, exacto. sí. Pero se supone que el balanceado por el que estamos nosotros tres es el te marco aquí el límite, soy el adulto, Sí. pero igual tú decides, Ujú. ¿no? Sí, Hasta exacto. aquí. Exacto, de Sí, aquí a de acá tú aquí a puedes aquí. decidir. Exacto. Y ese de aquí a aquí va a ir creciendo, ¿no? Sí, Y parte otra vez volviendo a la adolescencia, lo que nos espanta un montón es que el de aquí a aquí en la adolescencia es más grande, sí, pero igual podemos sostenerlo firme cuando estamos claros. sí. Y por ejemplo, tú, Teresa, cómo en tu experiencia, porque sé que para todo, digo, cuando polarizamos, a veces como que perdemos de perspectiva el qué podemos sacar bueno, ¿sabes? Como de algo que pues está siendo polarizado, ¿no? Es decir, es como, no, es que eso no sirve, ¿no? Creo que siempre podemos sacarle algo positivo a cosas que si lo tropicalizamos a lo que queremos lograr, por ejemplo, con la crianza respetuosa, esas generaciones, digo, empiezo yo, ¿no? Para poder dar Ujú. como, dar a entender esta pregunta. Creo yo que esas generaciones algo que tenían muy marcados es que a pesar de todas las dificultades, podían llegar a ser muy resilientes, ¿no? Cosa que, por ejemplo, creo que actualmente, como se confunde muchas veces el ser permisivo Sí. con el ser respetuoso, creo que como que se distorsiona y de alguna manera ya la gente ya no capta el hecho de que tú seas respetuoso no quiere decir que el niño no va a entender lo que es la resiliencia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú qué podrías a lo mejor notar en esas diferencias para poder entender como a los papás de antes, ¿no? Es decir, nuestra generación pueda entender, ¿no? Al papá de antes y también no juzgar. Por qué tocó este tema? Porque yo en algún episodio se lo comenté a Daniela. Creo que muchas veces cometemos el error de meter cierto juicio y eso impide la comunicación, ¿no? Con nuestros papás, por ejemplo. Ujú. Casi Claro. siempre es ¿tú qué me vas a venir a decir a mi chamaco, no? O sea, y pasa eso y ya es como, ya me cerré, ¿no? Entonces, Claro, hablar un poquito de esa generación, ¿no? sí. ¿Cómo podemos dialogarlo desde tu perspectiva? A ver, yo creo que algo que hacían muy bien esa generación, eh, y yo ya me subí a la generación de ustedes y puse a la de mis papás con los de ustedes, ¿eh? Es que no, su objetivo no era que fuéramos felices. Ujú. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que están cometiendo que estamos cometiendo los papás y las mamás de hoy. Que el objetivo de que mi hijo sea feliz, y entonces que no tenga malestares o que no tenga momentos difíciles. Y entonces brincamos a solucionarles muchas Ujú. veces. Y ahí es donde estamos perdiendo, les estamos privando la oportunidad de desarrollar la capacidad de tolerar las molestias y de vivir la resiliencia, de saber que las molestias pasan y luego vamos a estar bien. Entonces,
Sí, a los papás modernos les quiero decir, su misión no es hacer a sus hijos felices. De entrada, porque la felicidad es siempre pasajera. Claro que está muy bien disfrutar cuando estamos en un buen momento, pero saber que eso va a pasar. A mí me gusta como Saramago lo dice, que él le apuesta más a la armonía que a la felicidad. Y para mí la armonía viene de estar conectados con el cuerpo, de estar conectados con lo que estamos sintiendo momento a momento a momento, más a nivel de sensaciones que de emociones, ¿no? Porque las emociones ya es una etiqueta que hace nuestra corteza prefrontal. Un momentito antes, ¿qué me pasa en el cuerpo? Podernos sentar con nuestros hijos y decir, mañana tienes examen y estás bien nervioso, tienes toda la razón, a ver, ¿qué sientes? Se te encoge la barriga, sientes un peso. Los niños son maravillosos para describir las sensaciones. Sí. Y se van, las describen con una especificidad y un detalle que uno es como, wow, así debiéramos de aprender. Sí. Pero creo que los papás de antes tenían claro que la vida es difícil, que el mundo es difícil y que nos tenían que educar para poder entrarle, Sí. ¿no? A eso que iba a ser difícil. Sí. Y creo que en esta idea de suavizarles y de les hemos limitado las opciones de vivir esto, tener una dificultad, enfrentarla y salir exitoso. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que a veces nuestro trabajo como papás es cuidar que sus retos estén en función de sus capacidades. Sí. Porque si los retos son demasiados, sí se van a abrumar. O sea, estos papás que avientan al niño sin que el niño sienta que tiene las herramientas para enfrentar este reto, eso es muy dañino. Sí, ¿no? Totalmente. Hasta en Harry Potter, vemos cómo conforme avanzan las novelas, Harry Potter no tiene que enfrentar a Voldemort desde el principio. Exactamente. Lo enfrenta ya que aprendió magia, ya que maneja su varita y ya que tiene el soporte de sus amigos. Sí. Ahí enfrenta a Voldemort, ¿no? Entonces, claro que eso les reconozco a esas generaciones, esa claridad de que pues hay que entrarle a chambearle y a echarle ganas y pelear y buscar por lo que se quiere y buscar soluciones. Eso creo que lo hacían mucho mejor los papás de antes. Sí. Y que hoy, pues sí, nos brincamos nosotros, ¿no? Como queremos que sean felices y queremos sentirnos buenos papás, que se sientan amados. Y entonces, que no tengan problemas, que no tengan, no quieres, no lo hagas, mi amor. Sí, creamos ¿no? esta burbuja, ¿no? Se crea esta burbuja que no es real, pues a final de cuentas, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces, claro que hay que dosificar la realidad. Vas, Daniela. Sí. Yo creo que todos los papás, la mayoría de los papás, queremos que nuestros hijos sean felices. Y hace unos días, de hecho, yo compartí, tú me dijiste, ¿todo bien? El de estar bien versus, estar feliz versus ser feliz, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia muy grande en esos dos verbos porque el estar es transitivo, o sea, es temporal. Y el ser es algo que permanece, es parte de la identidad. Entonces mucha gente tiene esta idea de que yo quiero ser feliz, quiero que mis hijos sean felices. Y yo vi un video, creo que de una psicóloga, una ponente, que decía, yo no quiero que mis hijas sean felices. O sea, quiero que entiendan que existe el enojo, que existe la tristeza, que existe la felicidad, y no quiero que sean felices, entre comillas, para los que escuchan el podcast, ¿no? Claro. O sea, quiero que tengan estas herramientas para entender que las emociones nos sirven para entender algo. Que nuestro objetivo en la vida no es ser felices, sino sobrellevar las situaciones y elegir como la emoción en ese momento. Que creo que finalmente para mí eso es tener una crianza respetuosa, una crianza positiva. El darles esas herramientas, es decir, elige bien qué vas a usar. Y a veces, pues obviamente como queremos que sean felices, pues pasa esto, que empezamos a hacer el término es mamá helicóptero, que somos sobreprotectores, que no te duela, que no tengas ninguna dificultad, pero es como, aunque esté batallando, si no te pide ayuda, no vayas. Claro. O sea, deja que le batalle, que le busque 5 maneras, y si después te voltea a ver y te pide ayuda, ok, ve.
Claro, me encanta. Y nos regresa a lo mismo del principio que te gustó, hablar de florecer en lugar de felicidad. Y florecer entendido como ser quien uno es, desarrollar los recursos para poder seguir siendo uno. Y quiero nombrar algo más que es muy peligroso cuando nos centramos en que nuestros hijos sean felices, y es que estamos excluyendo todo el otro espectro emocional que no es solo la felicidad, que es un poco lo que tú estabas diciendo, Daniela. Y volviendo a la adolescencia, cuando esa es nuestra expectativa, que sean felices, muchas veces ahí es cuando los adolescentes en sufrimiento no se van a acercar a pedirnos ayuda. Quisiera como aterrizarlo y que tú nos ayudaras, Teresa, mencionaste esto del acompañar. O sea, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos o hijas cuando no están regulados? O sea, cuando estás en medio de una situación, ¿cómo los acompañas? Y si a veces esto que nos vas a compartir específicamente no es suficiente, como de qué otros medios se puede buscar más información o mentoría. O sea, cómo uno puede seguir buscando, guiándose, formándose en esta crianza respetuosa. Yo creo que es muy importante que cuando vamos a tratar de acompañar a nuestros hijos, tengamos claro que acompañarlos no quiere decir que se van a calmar luego, que lo que estamos haciendo va a dar el resultado que queremos en ese momento, ¿no? A mí me dicen muchas veces, es que ya le validé, ya conecté y sigue en el berrinche. Y yo, pues a veces necesitan seguir llorando y descargar toda esa energía que tienen acumulada. Y sin embargo, eso no quiere decir que validar y acompañar sean lo equivocado. Ahora, el primer paso siempre, ya sea con niños, adolescentes, conflictos de pareja, el primer paso cuando nos vamos a acercar en una relación es contactar con nosotros mismos. Inhalar, exhalar, sentir mi cuerpo, quizás sentir mis apoyos o mis pies bien plantados en el piso, es estar presente aquí y ahora, y desde ese lugar acercarme al otro ser humano. Porque eso nos va a permitir regularnos nosotros. Acuérdense que toda la intención de la crianza respetuosa es ser nosotros la calma que permite que la tormenta del otro se empiece a corregular y se calme también. Va a llevar tiempo, a veces va a tener que acabar de llorar o como digo yo, el berrinche muchas veces es una ola, y si ya se te vino la ola encima, a veces no queda más que esperar que pase y nosotros surfearla. Y no tener la idea de que el objetivo es detenerla. No, o sea, los niños pequeños, los niños tienen un cerebro que se está desarrollando. La corteza prefrontal, que es lo que nos permite regularnos, acaba de desarrollarse a los 25, no antes. Claro, cada vez está más evolucionada y tiene más recursos, ¿no? Pero en todo ese periodo nosotros necesitamos ser como la corteza auxiliar o esta calma que les permita regularse. Y para eso volvemos al autocuidado y a la autorregulación. Hay un montón de información allá afuera. Claro que busquen la que a ustedes les resuene, les haga sentido. Aprovechenlo como una manera también de mirarse a ustedes mismos y mismas con curiosidad. ¿Por qué esto en particular de mi hijo me irrita tanto? ¿Tendrá que ver con mi historia? ¿Tendrá que ver con un juicio que estoy haciendo, con un miedo que tengo? ¿No? Yo muchas veces oigo cómo los papás y las mamás sobrereaccionamos porque pensamos que si toleramos que el niño haga eso quiere decir que eventualmente bla, 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 se van al futuro y ya acaban pensando que va a ser un pordiosero abajo de un puente sin ser capaz de sostener un trabajo. Y entonces mirar eso con curiosidad. A mí, ¿por qué me asusta tanto? Recomendar obviamente pues mi libro, que estamos, No hay niño malo, de Editorial Paidós, y que estamos ahorita preparando
un relanzamiento del libro para finales de año con un nuevo capítulo sobre redes, ese añadido a los 12 mitos sobre la infancia y ese extra sobre qué onda con la tecnología, las redes, las pantallas. Sí. Pero hay muchos autores, no sé ustedes cuáles sean de sus favoritos, Daniela, por ejemplo. Pero creo que al principio empiezas a explicar cómo funciona el cerebro del niño. Y creo que es súper vital porque, o sea, de acuerdo a lo que le hiciste la mímica, ¿no? El cerebro tiene 3 partes y las de abajo son las más primitivas, como que cuando nacemos empieza a funcionar esa parte del cerebro, ¿no? Entonces, a los 25 años que dices, o sea, se empieza a terminar de desarrollar y conectar completamente esas 3 partes, que la de enfrente, o sea, la última, es la que empieza a razonar. Entonces, cuando yo entiendo como mamá que mi hijo no está listo para entender que aunque le nombre y que le valide, no quiere decir que va a dejar de llorar. O sea, es más yo entender con mis emociones que tengo que solamente quedarme ahí para que él empiece a entenderse a él mismo. Sí. Entonces, cuando yo leí eso, eso principalmente lo aprendí de tu libro, pero a mí fue como, por eso yo no entendí muchas cosas sobre mi ser, que cuando lo entendí primero, pues ya lo puedes proyectar, ya lo puedes explicar, ya le puedo decir a mi pareja, mira, ¿sabes qué? El cerebro funciona así, si está cansado, no te va a escuchar. O sea, ese tipo de cosas que cuando empiezas a entender, ¿no? Cuando te empiezas a entender a ti mismo, en cómo funcionamos, ya dices, ok, ya lo puedo acompañar adecuadamente. Pero, última pregunta ya para cerrar el episodio. Ahorita hemos dicho que el desarrollo personal pues tiene un impacto en el niño y en la crianza. A veces no nacemos o no tenemos estos patrones y estas herramientas de nuestros papás. ¿Cómo hago si la crianza respetuosa es algo que de verdad quiero, pero para mí es muy difícil respetarlo y le termino gritando y le termino pegando? O sea, ¿cómo le hago yo para poder llevar esa crianza respetuosa si es muy difícil para mí? Buscar ayuda, ¿no? Creo que es muy importante los procesos de terapia, pero hay una práctica muy bonita que ni siquiera se necesita un experto, que es conseguirte otra mamá con la que te acuerdes, que van a hablar 1 hora a la semana, donde cada una va a hablar durante media hora de cómo estuvo su semana, qué fue lo que le frustró, dónde estuvieron sus retos, dónde le salió todo mal, dónde sí tuvo algún éxito, y luego cambian de turno. El puro hecho de tener este espacio de una escucha incondicional, sin juicio, van a ver que tiene un efecto muy transformador y les va a ir permitiendo encontrar un lugar de mayor calma a ustedes. Y ahí ni siquiera, insisto, necesitan un profesional. No tiene que ser su mejor amiga, porque el acuerdo es: yo hablo media hora y tú nada más recibes lo que digo. No me vas a dar soluciones, no me vas a dar tu opinión, me vas a recibir. Y luego cambiamos los roles. Eso genera un espacio interno que va a permitir empezar a tomar decisiones en un principio ligeramente distintas y cada vez más. También pueden buscar recursos, por ejemplo, la página de Casa Integrativa de Potencial Humano, que ofrece cursos por profesionales increíbles. Pueden también, está la página, la FAI, que es América por la Infancia, que también tiene muchos talleres. Escuchar podcasts como estos, y la invitación sería: involucren hasta donde se dejen, ojalá cada día más, y una vez más, gracias Adrián por estar aquí, a sus parejas, para que este sea un proyecto en común. Ahora, si la pareja no se sube al barco, igual pueden perseguirlo, pero sí van a necesitar más apoyo, más mamás que estén listas para celebrar con ustedes las victorias y entender y acompañarse cuando la cosa se pone difícil. La crianza es el mayor reto, es la tarea más importante desde mi perspectiva. Va a estar llena de momentos
sobre todo con niños pequeños, es un batidillo. Y eso es lo normal. Pero fíjate, No Teresa, crean, ajá, algo que yo creo que ahorita que dijiste eso, cuando son niños, creo que es un batidillo, pero es algo, tengo una filosofía como muy marcada, como con ese tipo de experiencias que a final de cuentas, y se lo comparto a Daniela siempre, de que todo es pasajero y todo, o sea, es como visualízalo como un camino, o sea, no vas a volver a pasar por ahí. O sea, ese camino ya no lo vas a volver a recorrer nunca. Puedes tener otro hijo, pero es un camino nuevo, ¿no? A final de cuentas, o sea, pero ese camino ya no lo vas a volver a recorrer. Creo que vale la pena. Yo, por ejemplo, como papá, yo sí puedo decirles que siendo emprendedores, que igual emprender conlleva muchos retos, pero siendo emprendedores, creo que una ventaja que tienes es que tienes mucho más tiempo para poder disponer de alguna manera. Depende en la etapa del emprendimiento donde te encuentres. Sí, ahí quiero aclarar, pero aún así es algo muy estresante y muy demandante. Y el dejar que una sola persona lo haga es algo bastante cruel incluso, ¿no? O sea, puede llegar a ser incluso cruel por irreal. el espacio mental que conlleva el criar, ¿no? A una persona, a una No, y el persona. espacio emocional, Sí, ¿no? Sí. Estaba leyendo también en la mañana que o sea, un adulto criando solo a los niños, ningún otro trabajo en el mundo tiene tales niveles de sí, cortisol que segregado, que es, acuérdense, la hormona del estrés, sí. que eso. Entonces, sí, hagamos comunidad, hagamos equipo, busquemos apoyos, lean, eduquémonos, sigamos siempre curiosos. Sí. Yo sigo aprendiendo todos los días. Digo, ay, mira, esto está bien bueno, ¿no? Sí. Curen bien sus redes para que la información que les llegue, por Muy ejemplo, en importante, Instagram, sí. sea valiosa Sí. y sea constructiva, ¿no? Sí, Y les eso que dijiste. ayude a Es que podríamos hablar de tantas cosas, Teresa, pero se nos En otro acaba episodio. Sí, la verdad que sí estaría cool porque, o sea, sé que hay muchas cosas donde yo la verdad sí me mordí la lengua, o sea, pues para no seguir, ¿sabes? Porque a final de cuentas sé que tú tienes muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas, incluso a veces, pues como el podcast, ¿no? Te sales de un tema para explorar otras partes, pero creo que es un episodio que la verdad, quien lo tome con pinzas, como siempre digo, o sea, toma todo con pinzas, desgránalo, analízalo y les puede servir mucho. Y yo la verdad agradezco, igual, muchas gracias por escucharnos, Dan, si quieres cerrar el episodio, pero al final de cuentas tú me trajiste aquí y agradezco la verdad que Este es Teresa, tu podcast, Daniela. Pues mira, Ya no finalmente somos sé que nosotros. ninguno de los tres vamos a dejar de hacer lo que hacemos porque creo que es parte de nuestro ser. Entonces es la invitación, como siempre, Teresa, a continuar colaborando en tener estos espacios de diálogo, de reflexión, porque creo que sí hace falta mucho y nos dimos cuenta justo en este episodio con términos en inglés que dijimos, sí, porque hay demasiada información muy valiosa en inglés que a veces los que lo manejamos necesitamos como transmitirla, procesarla primero para traerla, porque, o sea, traducir un libro es de 4 años para arriba, ¿no? O sea, mínimo 4 años, creo, tengo entendido. Entonces, agradezco mucho tu tiempo, Teresa, tu tiempo también, Adrián, la energía de ambos de traer esto, y creo que, pues, muchas gracias por todo. ¿Cómo te encuentran, Teresa, en tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales dejan mucho que desear, pero estoy como T. García Ubard en Instagram y Teresa García Ubard, creo, psicoterapeuta en Facebook. Y les voy a invitar, esto no es de crianza, pero si les interesa, con mis hermanas grabé un podcast sobre placer femenino. Se llama Nos Tocamos. Está en Ok. todas las plataformas. Nada de ver, pero al final sí tiene que ver con el autocuidado y Sí, claro. con Sí, nuestro rol como mujeres. totalmente. Entonces se los recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Teresa. Sí. No, Nos gracias vemos a ustedes pronto. por este espacio. Un placer hablar con gente curiosa, interesada. Gracias, muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias. Sí. Que tengas un hermoso día, que tengan un hermoso día todos. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.